Capítulo 2. Hasta la fecha todo parecía normal. No fue sencillo preparar este capítulo, ya que la noche anterior, antes de empezarlo a escribir, tuve que realizar una especie de lluvia de ideas para poder clarificar todos aquellos instantes de mi infancia y adolescencia y que considero importantes para comprender todo lo ocurrido en mi vida y que puede servir de ayuda para aquellas personas que estén pasando o hayan pasado por una situación similar. Tengo muchos flashes, recuerdos muy dispersos, pero muy hermosos. Soy descendiente de una familia muy humilde. Mi padre trabajó durante toda su vida en la construcción, como albañil. Mi madre como ama de casa, al cuidado de sus hijos y del hogar. Resulta asombroso, sorprendente y es francamente digno de admirar que pese a múltiples circunstancias adversas hayan sabido sacar adelante a una gran familia. Gracias de todo corazón. Viviendo 7 personas en una vivienda de menos de 50 metros cuadrados útiles, en ocasiones hasta 8 personas, la convivencia y la intimidad se convertían en algo imprescindible, a la vez que complicado, pero lo más importante es que éramos muy felices. La verdad es que era todo tan hermoso, tan divertido cuando jugábamos juntos por casa, que nuestros padres muchas veces renegaban porque armábamos mucho barullo y apenas éramos conscientes de lo que nos rodeaba y lo que en nuestro interior estaba creciendo. Solo queríamos jugar juntos, incluso chinchándonos unos a otros. Tengo y tendré los mejores padres y hermanos del mundo, la mejor de las familias. Yo llevaba una vida muy normal, como la de cualquier otro niño y adolescente de mi edad. Lo que más disfrutaba eran los ratos en los que salíamos a la calle a jugar por la tarde después del cole. Yo con mi bocata de más de media barra de pan con praliné, que disfrutaba enormemente junto a mis amigos, algunos con un trozo de pan y en su interior la típica tableta de chocolate. Las meriendas y los juegos en el barrio eran inolvidables. Supongo que por aquel entonces, de forma inconsciente, se pudo abrir una pequeña herida de abandono cuando mi hermana nació. Yo era aún muy pequeño y demandaba mucha atención y cariño. Puesto que mi madre se tenía que ocupar de su cuidado, me las tuve que ingeniar para jugar solo o con mi hermano en casa. Lo mejor de todo es que cuando mi hermana creció, disfrutábamos muchísimo jugando juntos y eso nos unió mogollón. Recuerdo aquella foto en la que salgo con mi pistola de madera que me hizo mi padre con todo el cariño y el amor del mundo. Por aquel entonces éramos muy creativos, haciéndonos nosotros mismos los juguetes. Recuerdo hacer algunos como tirachinas, máquina de petacos casera con una tabla de aglomerado, pinzas de tender la ropa, gomas y puntas, patinetes de madera con tablas y rodamientos, pistolas con las pinzas de tender la ropa, ballestas de pinzas con una tabla de madera, una goma elástica y la parte metálica de las pinzas de tender la ropa, cerbatanas con bolis, bic, etc. Otros de mesa, como el Monopoly, los jugábamos en las escaleras de los portales donde vivíamos, con el consiguiente culo helado al pasar varias horas sentados. Ahí aprendimos a iniciarnos en el mercado inmobiliario. También hacíamos verdaderos malabares para poder ver si funcionaban nuestros primeros teléfonos de vasos, hechos con un hilo y 2 vasos de plástico o 2 tarrinas de yogur. Y es que, para hacerlo más interesante, uno de los teléfonos lo ubicábamos en la terraza de la casa de uno de los amigos y el otro teléfono lo llevábamos hasta el portal de enfrente, subiéndolo como podíamos entre ventana y ventana, hasta estar prácticamente a la misma altura, un 4º piso. Cuando nos lo podíamos permitir, nuestros padres nos compraban unos paracaidistas que soltábamos desde lo alto de un portal para ver cómo volaban, al igual que lo hacíamos con los aviones de papel, haciendo concursos a ver quién se mantenía más tiempo en el aire y quién llegaba más lejos. Algunas rachas de viento fuerte se llevaron algunos aviones al otro barrio, perdiéndoles la pista. Otro pasatiempos que teníamos, sobre todo yo porque me gustaba el dibujo, era hacer grandes dibujos con tiza en el suelo asfaltado del barrio, con figuras que llegaban a superar los 30 metros. Usábamos las tizas de restos de escayola que encontrábamos en las obras que estaban haciendo en los alrededores del barrio. Mientras lo dibujaba, apenas se podía vislumbrar el resultado final.
Pero era cuando estaba terminado y subíamos a nuestras casas para verlo desde las alturas cuando realmente se veía la magnificencia de cada figura. Como otros niños y adolescentes, nos encantaban los retos entre amigos y los hacíamos subiéndonos a las paredes cual Spiderman para marcar con tiza la altura más alta, con nuestro nombre, iniciales o una simple señal. Algunas veces, para superarnos, nos apoyábamos dando un salto final para llegar lo más alto posible, y eso provocaba que a veces las caídas no fuesen de lo más afortunadas. Nos gustaba mucho investigar a los pequeños animales y plantas que había por el barrio, de ahí que en un futuro me gustase tanto la naturaleza. Como era un niño muy intranquilo, mi madre me llamaba jilguero, porque no paraba de moverme de un sitio para otro. Cuando crecí me puso el mote de ingeniero de obras públicas, porque no paraba de dibujar y estudiar, tal y como me aconsejó ella: estudia, hijo, estudia, para que no pases por lo mismo que nosotros. Entre esos retos estaba el pique entre uno de mis mejores amigos y yo, para ver quién se mantenía más tiempo haciendo el pino sin apoyar la cabeza, solo con los brazos. Recuerdo haber superado los 30 segundos. Todo esto nos mantenía en forma y apenas existía la obesidad. EGB. Como cualquier otro niño de mi edad en esa época, estudiamos EGB, Educación General Básica, desde primero hasta octavo, con algunos años anteriores en párvulos, desde los 4 a los 6 años. Esto significaba que, desde los 6 hasta los 14 años, teníamos que acudir a clase algunas veces por la mañana y por la tarde. Yo lo hice desde el año 1975 al 1983. Por aquel entonces teníamos clases muy numerosas, de unas 40 personas. Nos separaban por sexos, teniendo las niñas clase en el lado derecho del colegio y los niños en la parte izquierda, aunque después en el recreo compartiéramos el mismo patio. Los profesores apenas nos dejaban relacionarnos vigilándonos en todo momento, para que no ocurriera nada raro. Al apenas tener contacto y trato con niñas, salvo cuando jugábamos en el barrio, y dado que era muy sensible y en momentos de estrés me volvía una persona vulnerable y tímida, apenas me atrevía a hablar con ellas. Bajo factores de estrés me bloqueaba, me daba mucha vergüenza y no sabía qué contar. Emocionalmente aún no estaba preparado, nadie me enseñó. Es imperativo que los niños y jóvenes reciban una muy buena educación emocional. Esto evitará posibles desequilibrios en su vida y tendrán los recursos adecuados para saber gestionarse por sí mismos. Con el resto de compañeros de clase jugábamos en el recreo a las canicas, al guá, al triángulo, etc. Había épocas en las que intercambiábamos cromos para completar la colección de nuestros álbumes. Los que más me gustaron fueron el de Vida y Color y Naturaleza y Color. Siempre me gustó la naturaleza y los animales. También hice la colección de cromos de nuestros ejércitos, que era la típica que hacíamos prácticamente todos los niños de la época. Me dejó obnubilado ver tanto armamento, uniformes, graduaciones, emblemas, condecoraciones, etc. No podía imaginar que unos años más tarde me encontraría haciendo la mili obligatoria, algo de lo que hablaré más adelante. En EGB había muchas asignaturas, pero las que mejor se me daban y las que más me gustaban eran Educación Física y Deportes y Educación Estética y Pretecnológica. Y la que peor se me daba eran Ciencias Sociales, que me tocó recuperar en varias ocasiones en septiembre. En Educación Física y Deportes salíamos a una zona con arena para realizar saltos de longitud y lanzamiento de peso. En el salto de longitud era uno de los 2 mejores de clase, llegando a rondar los 4 metros en salto. También corríamos alrededor de un campo de rugby y en gimnasia realizábamos saltos y volteretas en el potro y el plinton, cosa que también se me daba genial. En Educación Estética y Pretecnológica aprendí pirograbado, a coser, a realizar cuadros con punto de cruz, cuadros de hilos, cuadros de espejos pintados, la Torre Eiffel y otros objetos en marquetería, a pintar con óleo, a dibujar láminas de Emilio Freixas
a hacer mapas de conexiones, etc. Gimnasia deportiva. Al dárseme bien la gimnasia, cuando tenía 11 años, vinieron unos señores del gimnasio Discóbolo al cole para hacer alguna prueba a los niños y ver a quién escoger entre todos. Una de las pruebas consistía en hacer el puente. Al ver que tenía gran elasticidad, optaron por seleccionarme junto con otros compañeros de clase. Nos llegaron a hacer pruebas de rayos X para ver el estado de nuestra columna vertebral. Durante un año estuve haciendo gimnasia deportiva en el gimnasio Discóbolo, con una gran disciplina. Todos conocemos a grandes gimnastas y sabemos del gran esfuerzo que cada aparato requiere, así que nosotros no íbamos a ser menos con la edad que teníamos. En ese tiempo pude adquirir grandes habilidades físicas, mayor flexibilidad, agilidad, fuerza, concentración y equilibrio. Pero lo que me parecía excesivo era cuando nos poníamos a hacer el espagat lateral, ya que para forzarnos, los instructores se ponían con sus manos en nuestras rodillas y con su cuerpo apoyado en nuestra espalda nos empujaban hacia abajo hasta tener que tocar con nuestro pecho en el suelo. Lógicamente, eso hacía que la elasticidad en las piernas, abductores, etc. se incrementara, pero a costa de poder sufrir lesiones. Quizá ese fue uno de los motivos que provocaron que en un futuro fuese operado de una hernia inguinoescrotal a punto de estrangularse. Aprendí a hacer el salto mortal adelante, haciéndolo incluso sobre el potro, a hacer la rondada lateral con salto, la paloma en el suelo, front handspring o flick-flack adelante, el pino en las anillas, el equilibrio de cabeza. Llegaba a realizar cerca de 50 flexiones y subía una cuerda vertical con nudos sin apoyar las piernas, a pulso. Esto era parte de los logros que alcancé con el entrenamiento adecuado. Lo que no podía imaginarme es que con todos los juegos que hacíamos entre amigos, saltando objetos de la calle, corriendo de un lado para otro, saltando desde las alturas, etc., estábamos siendo pioneros de lo que hoy se llama parkour, y eso también nos mantenía en forma. Al finalizar el entrenamiento del curso de gimnasia deportiva, por el mes de agosto, se organizaron unos campamentos en Quintanar de la Sierra, Burgos, a los que fui con 12 añitos, sexto de GB. Al ser un niño nervioso, tímido e inseguro, me costó mucho adaptarme a esa convivencia. Lo pasaba tan mal, me ponía tan nervioso que apenas me daba tiempo a ir al baño con las tripas revueltas, aunque tengo recuerdos muy gratos de estar sentados alrededor del fuego, junto con los compañeros y el grupo de chicas gimnastas que también fueron a esos campamentos. Más adelante, descubrí que esos nervios que tenía cuando algo me alteraba me repercutían directamente al estómago y a las tripas. Llegué a montarme tal película en la cabeza que tengo un vago recuerdo de los compañeros con los que me sentaba a comer, haciéndome la broma de espachurrar alguna alubia pinta, diciendo que dentro había un gusano. Y lo más fuerte de todo es que para mí aquello parecía real. Aquel suceso, junto con los continuos retortijones de mis tripas, provocaron que tuviese que pedir que viniera mi familia a recogerme al campamento. No es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Supongo que aquello fue el inicio de lo que más adelante provocaría mis crisis. Al irme, hubo una chica que preguntó por mí. Siempre quise saber quién era, hasta hoy en día, pues me pareció un acto de cariño muy bonito que nunca olvidaré. Después de todo aquello, no volví a entrenar más en el gimnasio Discóbolo, pero recuerdo esa experiencia como una de las más bonitas y enriquecedoras de mi vida, y una de las cosas que ha hecho posible que hoy en día mantenga un buen estado físico. Recomiendo encarecidamente que los niños hagan algo de gimnasia cuando son pequeños, para que se genere un hábito saludable cuando sean mayores, conserven esa memoria muscular y mejoren su flexibilidad y agilidad. Dibujo técnico.
Como también se me daba muy bien la educación estética y pretecnológica, pensé que ahí podría labrarme un futuro. Tras ver que la etapa de la gimnasia deportiva no siguió adelante, me planteé seguir estudiando algo relacionado con el arte, el dibujo y el diseño. Antes de finalizar la EGB, un buen día vinieron a casa unos señores para hacerme unos test de inteligencia o algo similar. Al parecer, en aquella época lo estaban haciendo por toda España, para reclutar a niños inteligentes y con grandes capacidades. Lo sorprendente del asunto es que, al hacer los test, vi que me resultaba fácil encontrar la respuesta, por consiguiente, los terminaba rápido. Unos días después de entregarme los test, vinieron para recogerlos y ver los resultados. Al cabo de un tiempo, volvieron para decirme y decir a mis padres que había sido seleccionado para estudiar algo relacionado con la informática o similar en Madrid. El problema de todo esto es que ellos solamente se encargaban de pagar los estudios, pero no el alojamiento. Como mi familia por esa época no tenía suficientes recursos, al final no pude hacerlo. ¿Quién sabe lo que hubiera sucedido? Tras barajar varias posibilidades para estudiar algo relacionado con el dibujo, el arte y el diseño, vi que existía una carrera de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca. También lo tuve que descartar de inmediato por el coste que tendría. Así que tuve que indagar por Burgos capital. Al final vi que existían estudios de formación profesional de delineación en el Instituto de Formación Profesional Enrique Flórez, que tenía una duración, la FP1 de 2 años y la FP2 de 3 años. Analizando bien la situación, hablé con mis padres y les pareció bien esta idea, ya que sí que se lo podían permitir, solicitando alguna beca para sufragar todos los gastos que estos estudios requerían, que no eran muchos, comparados con una carrera universitaria. Tras terminar mis estudios en EGB con 14 años, me matriculé en el Instituto de Formación Profesional Enrique Flórez en el año 1983, para iniciar los estudios de delineación, es decir, de dibujo técnico. Al inicio de mis estudios, hacía la tarea y prácticas de dibujo técnico sobre una tabla de Ocumen, tumbado en el suelo, hasta que mis padres me pudieron comprar una mesa de dibujo con su Parallax que apenas cabía en la habitación donde dormía. Formación profesional y Club Juvenil Horizonte. Estudié FP desde el año 1983 a 1988. El centro me pillaba a unos 17 minutos andando desde mi casa, a un buen paso acelerado, y a aproximadamente 1,5 kilómetros. Había cursos en los que tenía que ir tanto por la mañana como por la tarde. Al disponer de tantos días y tantos minutos a lo largo de los 5 años, tuve tiempo para andar entretenido durante los trayectos y empecé a reflexionar sobre los tiempos invertidos, los pasos, kilómetros y pulsaciones. ¡Bendita locura! En aquella época no existían las actuales pulseras de actividad, pero no fui consciente hasta hace poco de que fui pionero en el hecho de contar los pasos, las pulsaciones, los kilómetros, el tiempo que me llevaba a ir desde mi casa al instituto. Como anécdota curiosa, evalué todos esos datos. Un año en la vida de un estudiante comprendía aproximadamente 165 días de actividad. Si en un día realizaba 4 trayectos de 17 minutos, a lo largo de un año invertiría 11.220 minutos y en 5 años 56.100 minutos. Si en un día realizaba 4 trayectos de aproximadamente 1.500 pasos cada uno, a lo largo de un año iba a dar 990.000 pasos y en 5 años 4.950.000. Si en un día realizaba 4 trayectos de 1,5 kilómetros cada uno, a lo largo de un año recorrería 990 kilómetros y en 5 años 4.950 kilómetros. Si mi corazón late a una media de 60 pulsaciones por minuto, a lo largo de un año de actividad estudiantil iba a dar 673.200, 60 por 11.220. Y en 5 años, 3.366.000 pulsaciones por minuto.
Todo ello nos da unas cifras que marcan el tiempo y el espacio necesario para llegar al objetivo de mi profesión. 38 días y 23 horas, 4.950 kilómetros, 4.950.000 pasos, 3.366.000 pulsaciones por minuto. Imagínate lo invertido en los estudios de EGB. Anécdotas aparte, con todo esto me mantenía en forma. Tal y como me pasaba en EGB con la asignatura de Ciencias Sociales, que no se me daba muy bien, en FP existía la asignatura de Formación Humanística. Precisamente las más específicas, técnicas y prácticas de delineación, se me daban fenomenal, técnicas de expresión gráfica y las prácticas sobre todo. En clase de FP éramos unos 25 alumnos de media, en lugar de los 40 de EGB. Y algunos compañeros tenían convalidadas algunas asignaturas, al venir provenientes de BUP, COU u otras FPs o carreras. En EGB todos éramos de la misma edad, pero en FP había mucha más diferencia de edades, aunque la gran mayoría estábamos dentro de la llamada generación Baby Boom. Recuerdo haber dejado mis apuntes de técnicas de expresión gráfica a una compañera de clase que nunca me llegó a devolver. Y el caso es que les tenía muchísimo cariño por la dedicación, empeño y tiempo que había invertido en ellos. Eso me llevó a desconfiar aún más en los demás. Como era muy sensible, inquieto, tímido, tenía poca autoestima y falta de seguridad en mí mismo. Era carne de cañón para los que abusaban de los demás. Sin ser muy consciente de ello, por aquel entonces sufrí un episodio de lo que hoy se denomina bullying, por parte de un compañero de clase que era mayor que yo. Supongo que por gustarme tanto el dibujo técnico y quizá por destacar sin querer, desperté heridas en algunos de mis compañeros. Tal fue el acoso por parte de este compañero que me empecé a sentir tan, pero tan mal, que tuve que contárselo a uno de mis hermanos. No recuerdo bien lo que realmente me hacía, pero sí el hecho de que no paraba de molestarme, de incordiarme, y eso me ponía muy nervioso y repercutía directamente a mi sistema digestivo, a mi estado emocional y a mi rendimiento académico. Fue entonces cuando mi hermano fue al instituto, junto con uno de nuestros vecinos, para hablar con ese muchacho y poner orden en todo lo que estaba ocurriendo. Y oye, la cosa funcionó y no me volvió a molestar más. Recomiendo que la persona que sufra bullying lo diga cuanto antes a las personas de mayor confianza, su familia, sus amigos, etc. Supongo que a veces se activan en nuestro cuerpo mecanismos de defensa que bloquean algunos malos recuerdos o traumas del pasado, para no volver a experimentar esas sensaciones en el presente. En otras ocasiones, simplemente ha pasado mucho tiempo y ya no se recuerdan aquellos hechos con tanta nitidez, solo las sensaciones, registros y huellas emocionales que nos dejaron. En cualquier caso, este tipo de situaciones, como el bullying, hay que intentar resolverlas lo antes posible, o al menos trascenderlas, para que no repercutan directamente en el futuro, presente e inmediato. Al mismo tiempo que empecé los estudios de FP, me inscribí en un club para jóvenes que había junto a mi barrio. El club en cuestión se llamaba Club Juvenil Horizonte, CJH. En él había multitud de actividades y yo me inscribí en teatro y dibujo, impartiendo yo mismo las clases en esta última área, ayudado por las láminas de Emilio Freixacs, posteriormente a excursionismo. Antes de entrar en teatro, comenté algo relacionado con la gimnasia deportiva y que era capaz de hacer un salto mortal adelante. Así que, entusiasmados por ver si eso era cierto o no, un buen día me hicieron un corrillo a cada lado dentro de la sala de música del club para animarme a hacerlo y menuda ovación recibí. Por primera vez en mi vida sentí que algo que sabía hacer servía para animar a los demás. Ideal para el teatro. Estuvimos ensayando durante bastante tiempo antes de estrenar la obra Evasión en teatros de Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero.
La verdad es que tuvo un gran éxito y estoy enormemente agradecido a que el director de la obra y del GEM, Grupo Escénico Musical, me diera la oportunidad de participar en un proyecto de tal envergadura. Durante los primeros años en el instituto, también hacía la tarea de dibujo técnico en la sala de prensa del club, mucho mejor que hacerla tumbado en el suelo de mi casa. Mi paso por el CJH cambió mi vida por completo, ya que me ayudó a adquirir mayores habilidades sociales, a formar nuevas amistades que aún perduran hoy en día, a gestionar mucho mejor mi timidez, a disfrutar más de la vida, a soltarme más y charlar con las chicas sin ponerme tan nervioso. Algo que también me apasionaba y que siempre me había gustado era la música. Ya de pequeño recuerdo grabar en mis cintas de cassette de 60 y 90 minutos canciones de la radio, dando vueltas con un bolivic hacia atrás la cinta para cortar las palabras del comentarista de radio y así escuchar solo la música que me gustaba sin interrupciones. Fue al entrar al Club Juvenil Horizonte cuando vi que la cabina de pinchadiscos era el sitio donde yo quería estar, disfrutando de la música y haciendo que otros lo disfrutaran también. Dicho y hecho, me presenté al concurso que solían hacer cada año para la elección de pinchadiscos, grabando en una cinta de cassette durante unos minutos la música que más me gustaba. Y la cosa tuvo tal aceptación que repetí año tras año, pasando una de mis mejores etapas en el club como pinchadiscos desde el año 1991 hasta el año 1996. La música se convertiría en una de mis pasiones, mi terapia y bálsamo en los momentos difíciles. Mi primer trabajo. Causalidades de la vida. Antes de terminar mis estudios de formación profesional en septiembre del año 1988, me quedaron algunas asignaturas por aprobar en junio. Mi padre se encontró una agenda por la calle de la ciudad. Mi padre había estado trabajando para una empresa constructora durante muchos años de su vida y esa agenda era del dueño de dicha empresa constructora. Esto ocurría alrededor de los meses de verano, junio y julio, y mi padre me dijo que, como estaba estudiando delineación, pues que fuese a llevarle la agenda a la oficina donde se encontraba ubicada la empresa constructora, y así lo hice. Me presenté y saludé muy cordialmente, tal como me habían educado mis padres, al empleado que me abrió la puerta de aquella oficina, situada en un 6º piso de un edificio que ellos mismos habían construido. Me invitaron a pasar al despacho del aparejador dueño de la empresa constructora y estuvimos conversando un buen rato. Agradecido por el gesto de llevarle su agenda, me ofreció la posibilidad de mostrarle mis habilidades con el dibujo técnico, haciéndole algunos planos de edificios que tenía entre manos. A partir de ahí, vería qué podía hacer por mí y yo por ellos. Pasados unos días, tras realizarle los planos a mano, como se hacían antes, fui de nuevo a su oficina y se los mostré, quedando muy sorprendido y agradecido. Me comentó que hablase con su hijo, que era arquitecto, para ver de qué manera podía ayudarle. Eso hice. Regresé de nuevo para hablar con su hijo y le preparé algunos planos que necesitaba. Curiosamente, mi trabajo de fin de curso versaba sobre los planos del proyecto de un edificio diseñado por este mismo arquitecto y, si mal no recuerdo, finalmente los usaron. De todo aquello surgió mi primer trabajo, con un contrato en formación de 1 año de duración y en la categoría de calcador. Recuerdo perfectamente lo entusiasmado que estaba tras recibir mi primer sueldo de 45.000 de las antiguas pesetas. Me saqué el carnet de conducir B1, me compré una cadena de música, me fui por primera vez yo solo de vacaciones por el norte de España. La pena es que al no haber terminado los estudios de formación profesional hasta septiembre de 1988 y al haberme contratado en agosto de ese mismo año, no pude optar a la categoría de delineante y, por consiguiente, pues mi salario como calcador fue mucho menor, aunque hiciese prácticamente las mismas labores que un delineante.
Pero eso no me preocupó demasiado, ya que era muchísima mayor la ilusión que tenía por empezar a trabajar que cualquier otra cosa. Adquirí la formación y experiencias necesarias durante un año, desde el año 1988 a 1989, para más adelante trabajar como delineante profesional. Pero mi experiencia profesional se vería interrumpida por la puta mili, que por aquel entonces era obligatoria y tenía una duración de un año. Poco sabía por entonces de la objeción de conciencia y los servicios a la comunidad, así que la hice. La mili. Hice la mili en automóviles, en el reemplazo del quinto del 89, desde el año 1989 a 1990. Lo mejor de hacer servicio militar obligatorio fue el trato con los compañeros. Compartir y convivir con personas de otros lugares de España me abrió mucho más la mente para comprender que el compañerismo y el trabajo en equipo eran una de las cosas más importantes de la vida. Aparte de aprender a manejar el chopo o cetme, teniendo por cierto gran puntería en las prácticas de tiro, también adquirí una gran disciplina y respeto. Fue en esta época cuando empecé a beber como un cosaco, llegando en ocasiones a perder el control. No sabía decir no por no sentirme excluido y rechazado, aparte de usarlo para superar mi timidez, convirtiéndose en uno de los principales detonantes de mi primera crisis y mi intento de suicidio. De los test que nos hacían en el cuartel al empezar la instrucción, que duró 28 días, yo tuve que pasar por varias fases, junto con otros pocos compañeros. Ya se intuía que algo en mí no era normal, que quizá no encajaba en el rebaño. Las novatadas eran algo normal por aquel entonces, y todos pasábamos por ello, incluso cuando éramos los más veteranos, o bisagras, los que en vez de recibirlas, las hacíamos. Supongo que todo aquello nos unió aún más, aunque no comparta las formas. Al hacer la mili en el mismo lugar donde vivía, me saqué el carnet de pernocta, que me permitía poder dormir en mi domicilio, tras el periodo de instrucción de mi unidad de destino, que culminaba con la jura de bandera. Aunque muchos días me quedaba a dormir en el cuartel, ya que teníamos que madrugar mucho cuando tocaban diana y teníamos que formar. Aproveché a sacarme los carnés de camión C y C1, que nunca llegué a usar. Tuve también la suerte de participar como conductor del todoterreno típico de la mili, el Land Rover 109 largo, en varias expediciones llevando materiales, algunos mandos y conociendo así otras ciudades de España. Lo mejor de todo al terminarla, al licenciarnos, fue recibir la blanca, la cartilla militar. Recuerdo la típica frase que se decía entre los compañeros del cuartel: «Me llaman el lavadora porque no me quedan días, me quedan horas». Anécdotas aparte, la mili, que partió en dos mi carrera profesional, terminó el 1 de octubre de 1990. Autónomo. Al terminar la mili, tuve unos meses para poder reunirme con el arquitecto y la empresa constructora para quienes había empezado a trabajar antes de finalizar mis estudios de formación profesional. Ya con un título de técnico especialista en delineación, especialidad edificios y obras, podía ponerme a trabajar en la categoría que me correspondía. Hablé con ellos para ver la posibilidad de ser contratado por la empresa constructora y así tener un horario fijo todos los días. Pero el arquitecto me cameló y me convenció con bonitas palabras para que me pusiera como autónomo, ya que así podría trabajar para otras empresas, entidades y técnicos. Aquello sonaba genial, aunque yo no lo llegué a ver del todo claro, ya que no tendría un sueldo fijo todos los meses. Llegamos a un acuerdo para poder percibir algunos ingresos mínimos y fijos y así hacerme cargo de los gastos que conllevaba el hecho de ser autónomo. No hubo ningún tipo de contrato, es decir, ninguna garantía, salvo la confianza. Aquello, lejos de tranquilizarme, me estresó ligeramente, pero no tuve la confianza y seguridad en mí mismo para optar por otras opciones. Apenas tenía experiencia profesional y vital, ya que tan solo tenía 21 añitos. El caso es que el día 1 de enero de 1991 inicié mi carrera profesional como delineante autónomo,
algo que duraría 11 años, hasta finales del año 2001. Lo mejor de todo fue que me permitió realizar trabajos para otras empresas, ingenieros y arquitectos, y estuvo genial, pero no tenía un horario estipulado y fijo, pues yo mismo era mi propio jefe. Tuve que adaptarme a los horarios del arquitecto para el cual realizaba la mayor parte de los trabajos. Eso fue desajustando mi biorritmo, volviéndome más vespertino, más persona búho que persona alondra. Ganamos algunos concursos de edificios de viviendas, teniendo que estar noches sin dormir para poder terminarlos a tiempo. No me gustaba dejar todo para el último día, pero no era solo yo el que marcaba el ritmo de cada proyecto. El arquitecto y los colaboradores también tenían que avanzar para que pudiese terminar los planos a tiempo, y todo eso me generaba mucho estrés. El caso es que en este periodo realicé la delineación de la mayor parte de las viviendas de toda mi carrera profesional, superando las 400. Al mismo tiempo, realicé trabajos en otras áreas específicas, como edificación en general, edificación industrial, rehabilitación y acondicionamiento, urbanismo y urbanización, obras de infraestructura y transporte, ingeniería industrial, mecánica industrial, diseño gráfico, maquetación, educación, enseñanza, etc. Y estuvo genial porque adquirí tanta experiencia. Como buen autónomo, yo mismo era el que gestionaba mis cuentas y realizaba todas las labores administrativas, contables y fiscales, con sus correspondientes facturas, gracias a que hice un curso de Derecho Tributario y Asesoría Fiscal en el año 1994. Al mismo tiempo que realizaba mis labores como delineante, acudía al Club Juvenil Horizonte de vez en cuando para disfrutar de las actividades que allí surgían, y empecé a crear nuevas amistades. Aprovechábamos el tiempo haciendo un uso desmesurado de la máquina de cervezas, que por aquel entonces costaban unas 25 pesetas. Aún se podía fumar en sitios cerrados. Muchos días acabábamos borrachos tras salir de fiesta por el centro de la ciudad, habiendo bebido antes unas cuantas cervezas en el club. Me pregunto cómo era capaz de llegar yo solo a mi casa a las tantas de la madrugada en aquel estado tan lamentable. Poco a poco me fui relacionando con más personas y con algún grupo de chicas que me gustaban. Y, sin yo esperarlo, un día de Reyes me enrollé con la que se convertiría en mi primera novia. Mi primera relación. Tras una tarde de baile en el Club Juvenil Horizonte, el sábado día 5 de enero de 1991, acompañé hasta su casa a quien se convertiría en mi primera pareja durante aproximadamente 9 meses. Ya habíamos coincidido alguna que otra vez por el club y nos fuimos acercando más y más, llegando a conocernos mucho mejor en poco tiempo. La verdad es que era una chica muy alegre y que quería divertirse y pasárselo bien. Tras tomar alguna cerveza que otra en el club y ponernos alegres, empezó a surgir la chispa. Vivía lejos y, como buen caballero, siempre la acompañaba a su casa. Esa noche le di el primer beso de mi vida. A partir de ahí se inició un acercamiento mayor y con nuestras hormonas revolucionadas lo que siempre andábamos buscando era un lugar seguro donde poder intimar. En mi caso también se convertiría en la primera vez. Me fui apegando a ella cada vez más y más. Mi frase estrella por aquel entonces era: «Sin ti no puedo vivir». Eso, junto con lo que yo llamo las canciones cortavenas que tanto escuchaba, acrecentaron mi sensibilidad y mi vulnerabilidad tanto que ni me daba cuenta de lo que hacía y ocurría a mi alrededor, hasta que me dejó por sorpresa el 5 de octubre de 1991. Mi alegría se fue transformando en ansiedad, tristeza y dependencia, hasta tal punto que llegué a creer que sin ella no podía vivir. Quizá por no ser tan alegre como ella quería, por ser un baboso que apenas la dejaba respirar y ser tan sensible, no quiso seguir con la relación. Me había convertido en un adicto emocional y necesitaba mi dosis diaria. Privarme de ello provocó en mí un síndrome de abstinencia que tenía que cubrir de algún modo. Abrumado por la ebullición de mis emociones y hormonas, no paré de insistirle con llamadas a todas horas, para ver si así lograba convencerla para regresar y seguir recibiendo mi dosis de cariño y placer diarias.
No hubo manera y me negaba a aceptar tal situación, por lo que busqué otras alternativas: sumergirme en el alcohol. Todo eso empeoró aún más la situación, ya que no era el camino que yo necesitaba. Rumiando a todas horas, no podía quitármela de la cabeza. Fue un verdadero shock que me desequilibró por completo. Tuve que acudir a urgencias 3 días después de que ella decidiera cortar conmigo, el día 8 de octubre de 1991, por encontrarme muy angustiado, nervioso, triste y sin poder dormir. El final de esta historia lo has leído en el capítulo 1. Salvo por este triste final, aprendí mucho y lo pasé muy bien con ella, una relación que nunca olvidaré. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Santiago Ramón y Cajal.